Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a zambullirnos de lleno y de forma totalmente imparcial en uno de los eventos económicos más, diría yo, incomprendidos de nuestra historia reciente. Ya sabéis, hay muchísimo ruido, debate político y narrativas cruzadas sobre lo que realmente pasó en Venezuela durante la última década. Pero hoy vamos a apartar el ruido. Vamos a dejar que los datos duros, los gráficos y la cronología cuenten la verdadera historia. Empecemos. A ver, profundicemos en esto. Estamos hablando de un colapso estructural absolutamente histórico. Algo que, sinceramente, de normal solo se ve en países que acaban de salir de una guerra devastadora. Y claro, la gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿fue este desastre culpa de fuerzas externas y sanciones? ¿O fue más bien producto de dinámicas y políticas internas? Bueno, para responder a esto tenemos que ir a los números. 74%. Sí, habéis oído bien, es una auténtica barbaridad. Esa es la caída total del Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza del país entre 2013 y 2020. Para ponerlo en perspectiva, es una devastación económica mucho mayor que la de países que han sufrido guerras civiles recientes. Pero ojo a este dato, la clave aquí no es solo la cantidad que se perdió, sino el cuándo. El factor tiempo es lo que cambia todo. Sección 1. El inicio del colapso, justo antes de las sanciones. Para armar este enorme rompecabezas tenemos que situarnos en el tiempo. Fijaos en las fechas. En 2013 es cuando empieza a haber una escasez generalizada de cosas básicas. Luego, en 2014, el precio mundial del petróleo se va a pique. Y resulta que las primeras sanciones financieras de Estados Unidos no llegan hasta agosto de 2017. De hecho, las sanciones directas al petróleo tardan aún más, hasta enero de 2019. Es decir, hay una brecha de nada menos que 4 años entre el inicio de la crisis y las famosas sanciones. Ahora, lo verdaderamente interesante de lo que estamos analizando aquí es esa marca del año 2017, cuando entraron las sanciones financieras. Si observamos la trayectoria del PIB desde 2013, lo que vemos es un desplome brutal y continuo. De hecho, agarraos, porque el 52% de toda la pérdida económica de esta crisis ya había ocurrido antes de que se firmara siquiera la primera sanción, o sea, el colapso ya iba a toda máquina. Los economistas usan una analogía fantástica para explicar esto. Imaginad a un paciente que ya está en la UCI conectado a su soporte vital. Venezuela básicamente había quemado todas sus tarjetas de crédito en nacionales, tenía unas deudas descomunales y simplemente dejó de pagar. Esto llevó a un aislamiento financiero natural porque, claro, el país se volvió insolvente. Fue esa insolvencia previa y no las sanciones extranjeras lo que mandó al paciente a urgencias en primer lugar. Sección 2. El desplome de las importaciones y su efecto dominó. Evidentemente, este desastre macroeconómico no se quedó en un papel. Afectó de lleno al día a día de la gente. Hablamos de una caída del 98,5% en las importaciones. Y ojo, este desplome ocurrió estrictamente entre 2013 y 2017. Prácticamente todo el colapso de bienes entrando al país sucedió en esa etapa previa, dejando claro que el antes de las sanciones ya era una realidad demoledora. Pasamos a la sección 3. La crisis de salud pública y el impacto humano. Y esto ilustra de manera brillante, aunque tristísima, el verdadero coste humano. Si nos fijamos en la desnutrición y la mortalidad infantil, vemos que las cifras se disparan. La desnutrición se multiplicó por 8, pasando de afectar al 2,5% a más del 23% de la población. Y todo esto, de nuevo, precisamente entre 2013 y 2017. El pico de este drama humano se alcanza justo antes de que llegaran las sanciones. Y si analizamos la esperanza de vida, la historia se repite. Se perdió más de un año de esperanza de vida en ese mismo periodo, mientras la tasa de mortalidad no paraba de subir. Pero, curiosamente, si miramos lo que pasa justo después de 2017, las métricas se estabilizan. Incluso la esperanza de vida muestra una ligerísima mejora hasta 2019. Rompe totalmente los esquemas de que ese año fue el detonante del desastre humanitario, ¿verdad? Sección 4. Agosto de 2017. Llegan las sanciones. Llegamos al momento crítico. Hay que entender qué significaron exactamente estas sanciones de 2017. Básicamente, le prohibieron al gobierno y a la petrolera estatal pedir más dinero prestado en Estados Unidos. Pero, volviendo al paciente de la UCI, esos mercados ya les habían cerrado las puertas de todos modos porque no pagaban sus deudas. Y un detalle fundamental, estas sanciones no bloquearon la compra de alimentos o medicinas en ningún momento. Aquí es donde la realidad de los números desmonta por completo la narrativa popular. Hay un mito muy extendido, el del castigo colectivo, que dice que las sanciones dejaron al país sin comida ni medicinas. Pero los datos nos dicen, literalmente, lo contrario. El ritmo de la caída en realidad se frenó después de 2017. Los bienes básicos no desaparecieron por las sanciones, sino que tocaron fondo justo ese año y, sorprendentemente, empezaron a estabilizarse. Fijaos en los datos que estamos manejando. La llegada de alimentos y medicinas venía en una caída libre terrorífica desde 2013.
Pero al llegar a 2017, el golpe contra el suelo se detiene. E incluso vemos un ligero repunte hacia 2020 y 2022, justo en plena época de sanciones petroleras. Esto es una prueba empírica irrefutable de que lo esencial no se esfumó por culpa de las restricciones internacionales. Sección 5. Desenmascarando la corrupción y los sobreprecios. Entonces, el punto clave es, si los de fuera no causaron el problema inicial, ¿qué dinámicas internas estaban rompiendo el sistema? Vamos a explicarlo con una simple manzana. Imaginad que el Estado da dólares baratísimos a un importador. Este compra una manzana por $1 real fuera, pero falsifica los papeles y le dice al Estado que le costó 5. El importador se guarda sus $4 de diferencia en una cuenta fuera del país y solo trae una manzana. Este chanchullo a gran escala vació las arcas públicas en los peores años de necesidad. Y los registros muestran exactamente esto en la práctica. Hay un pico gigantesco de desajustes por sobreprecios entre 2015 y 2016. El saqueo institucionalizado llegó a su máximo histórico justo cuando la economía general se hundía. Pero mirad lo que pasa en 2019. Esa estafa desaparece casi por completo, cae a cero. ¿Por qué? Pues porque se vieron obligados a cambiar las reglas del juego. Sección 6. Reformas internas y estabilización. Llegamos a la recta final de nuestra línea de tiempo. El gobierno, sin un duro, con las cuentas bloqueadas e insolvente total, no tuvo más remedio que tragarse el orgullo y desmontar en silencio 15 años de estrictos controles de precios. Dejaron que el país se dolarizara en la calle, quitaron aranceles y permitieron que fueran las empresas privadas las que importaran comida. Y oye, eso acabó con la hiperinflación y rompió de un plumazo la corrupción de los sobreprecios que acabamos de ver. Todo esto nos deja con una reflexión bastante paradójica, que apuntan los investigadores. Resulta que las mismas medidas externas a las que siempre se culpa del desastre podrían haber sido justo lo que forzó al gobierno a abrir la economía. Al no tener acceso a crédito ni a mecanismos para seguir controlándolo todo, tuvieron que aflojar el asfixiante control estatal. Y eso, curiosamente, fue lo que detuvo la caída libre. Y así terminamos este recorrido por los datos. Hemos comprobado, números en mano, que la ruina del PIB y el drama humanitario ya habían arrasado con todo muchísimo antes de 2017. Y para terminar os lanzo esta pregunta para darle vueltas. Si dejamos de lado el ruido geopolítico y miramos puramente los números, ¿qué nos enseña realmente este desastre histórico sobre los peligros de que un Estado controle de forma absoluta toda su economía? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.